Pesach, conocido como la Pascua, es una festividad ordenada en la Torá. En este estudio, que se desarrollará en dos partes, en esta primera parte se estará abordando lo relacionado al tiempo de celebración, los misbot y aspectos históricos expresados en algunas tradiciones y simbología de la festividad y el significado de cada uno de esos aspectos simbólicos que podemos evidenciar y experimentar en la noche principal en la que hacemos esta festividad. Veamos. El origen de esta festividad la encontramos en Shemot 12. Encontramos que el pueblo de Israel, encontrándose en la esclavitud en Egipto, en medio del acontecer de las 10 plagas, la última plaga, que era la plaga de muerte de los primogénitos, condujo a que el Eterno instruyera al pueblo de Israel en cuanto a la celebración de Pesach y Hag Hamatzot, es decir, la Pascua y los panes sin levadura. Y el Eterno indica que una vez efectuado el sacrificio del Cordero Pascual, debían tomar de la sangre, como dice Shemot 12, 7 y 8, y colocarla en los postes y en los dinteles de las casas en las que iban a comer ese cordero del sacrificio. Aquella noche comerían la carne asada al fuego, panes sin levadura y las hierbas amargas. En ese momento, cuando el ángel de la muerte pasara por las casas, esa sangre que tendrían en esos dinteles y en los postes de las casas impediría que el ángel de la muerte tocara a los primogénitos del pueblo de Israel. El ángel de la muerte pasaría por alto la muerte, es decir, que no afectaría al pueblo de Israel, sus hijos, sus primogénitos, ni de ellos ni de sus animales sería afectado por la plaga de muerte. Y eso es lo que significa Pesach, pasar por alto. Nuestros sabios nos dicen que más allá de pasar por alto, es decir, omitir cada hogar de los israelitas con la plaga de muerte, era pasar por alto el pecado del pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel, estando en Egipto, había adoptado muchas costumbres, muchas prácticas idolátricas de los egipcios, y moralmente y espiritualmente eran tan corruptos como el pueblo egipcio. Sin embargo, el Eterno les instruye y les da este sacrificio como una opción, como una estrategia para que aquellos hogares que participaran de la cena pascual, objeto de ese sacrificio, y tuvieran los dinteles y los postes de sus puertas con la sangre del cordero, iban a ser pasados por alto y no serían objeto de este juicio de la muerte de los primogénitos. Pesach es pasar por alto, no solamente omitir, sino pasar por alto el pecado. Es decir, que esta celebración nos habla de la gracia que obtuvo el pueblo de Israel ante los ojos del Eterno por el sacrificio de este cordero en la celebración de esta festividad. Nos indica la Torá que esta festividad se celebra en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua del Eterno. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días se come panes sin levadura. Y se celebra también la fiesta de las primicias, Bikurim. Y estas primicias dan origen a el conteo del Omer, y ese conteo se hace durante 7 semanas para culminar en la celebración de Shavuot. Por lo tanto, estas festividades que nos ordena el Eterno en la Torá nos conducen a diferentes mandamientos que debemos cumplir y que cada uno tiene un significado muy importante para nuestro pueblo. Esta celebración se hace en Nisan, que es el primer mes, pero cuando cualquiera de nosotros está inmundo a causa de muerto o está de viaje, de acuerdo a lo que especifica Bemidbar, números 10 y 11, esta celebración puede realizarse en el mes segundo, con el mismo rito, con las mismas especificaciones a los 14 días del mes, que correspondería al mes de Iyar, que es el segundo mes.
Entonces, esta es la única festividad que aparece en la Torá donde hay una segunda oportunidad en caso específico de o estar de viaje y no poder celebrarla o en caso de estar inmundo. Y esto de estar inmundo a causa de muerte implica que para celebrar la festividad la persona debe estar ritualmente puro. De allí la importancia de hacer la purificación previa a la celebración de la festividad. Ese es el que se conoce, la segunda oportunidad, como el Pesach Sheni. Hay varios aspectos que caracterizan la celebración de Pesach. Tenemos el ayuno de los primogénitos, que es una tradición rabínica basada en Bemidbar 3:13, donde el Eterno nos indica, porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán, yo el Eterno. ¿Quiénes realizan este ayuno? Los varones judíos mayores de 13 años durante el periodo diurno de la víspera de Pesach. Se realiza este ayuno en señal de gratitud porque el pueblo de Israel fue librado en el momento de la plaga de los primogénitos, fue librado de la plaga de muerte. Además de este ayuno, también tenemos la cena principal o evento principal, la noche del 15 de Nisan, donde se realiza el Seder de Pesach. Y tenemos allí toda una serie de simbologías. Tenemos aquí el plato, la Kehará, que es el platón principal del Seder de Pesach, que tiene varios elementos. Esos elementos que nos dan la simbología, unos son misbot, otros son tradición, pero tradición que nos recuerda varios aspectos de la festividad. Dentro de los aspectos de la festividad ordenadas en la Torá, en Shemot 13:8, el Eterno nos dice que debemos contar aquel día a nuestros hijos diciendo que esa celebración se hace con motivo de lo que Adonai hizo con nosotros cuando nos sacó de Egipto. Es decir, debe relatarse este Seder, debe relatarse los eventos, los acontecimientos de la liberación grande que el Eterno hizo a su pueblo, a nuestro pueblo en Egipto. Los elementos simbólicos de este plato principal son el vino, tenemos el jaroset, que es la mezcla de los ladrillos, tenemos el carpaz, que son las verduras verdes, beisá, que es el huevo cocido, y los elementos que están ordenados en la Torá son las hierbas amargas, el cordero, que se simboliza con un hueso asado, que es seroa, y por supuesto Hak Hamatzot, lo correspondiente a el pan sin levadura, que es matzot, panes sin levadura. Veamos entonces el significado o lo ordenado por el Eterno referente a estos elementos. Tenemos el caso del vino. El vino no está ordenado en la Torá, pero ¿a qué hace referencia el vino? ¿Qué simboliza el vino? Está basado en Shemot 6:6-7, cuando el Eterno dice, yo soy el Eterno y yo les sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de su servidumbre y los redimiré con brazo extendido y con juicio grande y los tomaré como mi pueblo. El Eterno aquí nos habla, ¿verdad?, de esos aspectos fundamentales de Él sacarnos, liberarnos, redimirnos y tomarnos como su pueblo. Y ese hueso asado que se incluye en la Kehará, que por supuesto no es para consumo sino simbólico, simboliza el cordero, que es también lo ordenado en Shemot 12:3-6, donde el Eterno indica que cada familia debe tomar un cordero según las familias de los padres y guardarse hasta el día 14 del mismo mes de Nisan e inmolarlo toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Por lo tanto, esto en el caso del cordero asado sí está ordenado en la Torá. En el caso del vino es simbólico, pero nos recuerda esas palabras del Eterno de
liberación y redención y tomarnos como pueblo suyo. Matzot y Maror, que es panes sin levadura y hierbas amargas, está ordenado en Shemot 12:8, donde el Eterno indica que debe comerse la Pascua con panes sin levadura, con hierbas amargas. Simbólicamente, ya lo hemos explicado en otros estudios, el matzot, el pan sin levadura, nos representa la humildad, la fe pura y simple. Y las hierbas amargas nos representan la amargura, la aflicción que tuvo el pueblo de Israel durante la esclavitud. Se acostumbra también dentro del ceder incluir otro preparado a raíz de raíz picante y remolacha denominado haseret. Eso también hace alusión a hierbas amargas. Otro símbolo que se utiliza es el haroset, que es la mezcla que se prepara haciendo alusión a la mezcla de ladrillos para elaborar los ladrillos que hacía nuestro pueblo durante la esclavitud. De hecho, se les puso mayor carga a raíz de el llamado que hizo el Eterno para salir de Egipto y que se le comunicó a Faraón. Y eso aparece en Shemot 5:8, donde indica que se les impondría la misma tarea de ladrillo que hacían antes. Se les apremiaba para que trabajaran y padecían grandemente a raíz de la presión que tuvieron por el mandato que el Eterno había dado de que dejara salir a su pueblo, dado a Faraón. Carpaz, que son las verduras verdes, en este caso se utiliza apio o perejil y se moja en agua con sal. Este manojo que se utiliza mojado en agua con sal nos simboliza el hisopo que se mojó en sangre para untar los dinteles de las puertas y los postes de las puertas para que no pasara el ángel de la muerte. Y se mojan en sal, recordándonos las lágrimas que nuestro pueblo, por causa del sufrimiento, derramó. Beisá, que es el huevo cocido, nos simboliza las ofrendas voluntarias de paz. Está ordenado en la Torá que durante esta festividad y las 3 festividades de peregrinación, el pueblo de Israel y específicamente los varones debían llevar las ofrendas, no podían presentarse con las manos vacías y por lo tanto este huevo cocido nos representa las ofrendas voluntarias de paz, la ofrenda festiva que debía hacerse también en la festividad, además del sacrificio pascual que está ordenado en la Torá. Este tiempo de celebración es conocido como Semán Jerutein, la época de nuestra libertad. Y es interesante que cuando nuestro pueblo celebró la Pascua allá en Egipto, en medio de las 10 plagas que el Eterno mostró a los egipcios, el Eterno da una instrucción durante esta celebración, además de la cena y el cordero y el sacrificio. Él dice, y ninguno de ustedes salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Había una instrucción de resguardo, de estar en nuestros hogares, de estar en los hogares del pueblo de Israel, porque no podía salir cuando el ángel de la muerte iba a pasar en el pueblo egipcio. Y es interesante que este año, estando en medio de una pandemia, nosotros debemos estar en nuestros hogares. Quizás nunca habíamos tenido una Pascua, por lo menos esta generación, en la que tengamos la plaga de muerte en las calles. Y nosotros estaremos celebrando Pesaj, un tiempo de libertad porque hemos sido libres de la esclavitud de Egipto, hemos sido libres, nuestro pueblo, para recibir la Torá y las instrucciones de vida. Y dentro de esas instrucciones de vida, nosotros necesitamos ser prudentes, diligentes, tenemos normas de alimentación, tenemos normas de higiene, y el Eterno nos dio la libertad de escoger si vivir conforme a la Torá o escoger nuestros propios caminos. Celebremos esta fiesta con la libertad que el Eterno nos ha dado, como Él mismo lo dice. Te he puesto la bendición y la maldición. El bien y el mal, escoge la bendición para que te vaya bien y seas de larga vida. Hag Sameach. Celebremos esta fiesta con la libertad que
que el Eterno nos ha dado en su Torá.